A diferencia de otras bandas, Bad Omens no rehúye de sus influencias, sino que más bien las abraza, las hace propias y también las potencia. Un ejemplo de ello es la muy clara influencia de Bring Me the Horizon en su primer álbum, en su álbum homónimo, pero no voy a estar hablando de esa influencia que ya se ha mencionado en otras ocasiones, sino que voy a referirme a una que ha pasado mucho más colada en la carrera de Bad Omens. Ya lo mencioné en mi análisis de Spectre, la última canción de Bad Omens, y me refiero a Too Close to Touch, y en específico a la figura de Keaton Pierce, como Too Close to Touch marcó el camino de Noah Sebastian y compañía a partir del The Death of Peace of Mind. Cuando escuchamos The Death of Peace of Mind de Bad Omens, es fácil centrarse en su producción impecable y en estas atmósferas envolventes que atraparon a todo el mundo, pero detrás de todo este trabajo muy pulido hay un corazón central, emocional, que recuerda mucho a una banda que marcó a Noah Sebastian en su camino, y es Too Close to Touch. Hoy vamos a explorar cómo esta banda de post-hardcore y en específico, en esencia, la voz, la figura de Keaton Pierce dejaron una huella en el camino que tomó Bad Omens a partir del The Death of Peace of Mind. No hablo de una copia, no hablo de replicar la fórmula, no hablo de replicar el mismo sonido, sino más bien como el eco de Keaton Pierce y compañía siguen vivos, siguen latiendo a través de Bad Omens. Pero antes de empezar con el análisis más detallado, si eres fan de Bad Omens, de Too Close to Touch o de ambas bandas, este es tu momento de dejar tu me gusta, de suscribirte aquí al canal y activar la campanita para este y más análisis. Dicho eso, let's fucking go. Partamos primero con un poco de contexto de Too Close to Touch para quienes no conocen esta banda, ya que no alcanzó el nivel de fama, popularidad que tiene hoy en día Bad Omens. Es lógico que no todo el mundo los conozca. Es una agrupación, en sencillas palabras, de post-hardcore emocional, de rock alternativo, que se caracterizó por una instrumentación intrincada y una emotividad muy cruda en sus canciones. Keaton Pierce era su vocalista principal, era también la figura emocional central de la narrativa de Too Close to Touch. Falleció lamentablemente en 2022, un legado que fue continuado también a través de un álbum póstumo lanzado en 2024 de título For Keeps, el cual cuenta también con la presencia de Noah Sebastian en la colaboración de Novocaine, porque Noah y Keaton eran grandes amigos. Para Noah, Keaton era uno de sus mejores amigos, y esta es una relación muy central, muy importante, porque trasciende justamente la música. Too Close to Touch se caracterizó por transiciones emocionales entre pasajes suaves, entre explosiones instrumentales, buena mezcla de melodía post-hardcore con detalles técnicos y muy melódicos, así como ritmos muy accesibles para cualquier persona. Jamás buscaron reventar oídos, jamás buscaron hacer explotar cerebros, jamás buscaron romper internet, ni adaptarse a ningún tipo de moldes, sino algo que caracterizó a Too Close to Touch es que siempre hicieron la música que quisieron, siempre se mantuvieron fieles a sí mismos, sin encasillarse ni seguir los moldes de lo que todos hacían. Keaton Pierce, su vocalista, se transformó en un narrador emocional capaz de pasar de un susurro íntimo a un grito devastador en segundos. Y ustedes en estos momentos, al escuchar esto, estarán ya haciendo una comparación justamente con Noah Sebastian. Bad Omens, por su parte, ya todos lo saben, iniciaron en un metalcore mucho más tradicional, pero dieron un giro luego del The Death of Peace of Mind, redefiniendo su sonido hacia algo mucho más atmosférico, mucho más electrónico por momentos, con más capas de sintetizadores, con también elementos mucho más introspectivos, tanto en el sonido como en las letras de sus canciones. Y es ahí donde encontramos el eco de Too Close to Touch viviendo en Bad Omens. Para definirlo en una sola frase, llevaron al siguiente nivel, potenciaron todo lo bueno que hacía Too Close to Touch. Hablemos ahora de la parte instrumental, hablemos de paralelismos, hablemos de la herencia de Too Close to Touch en Bad Omens, la tensión emocional y la dinámica instrumental que caracterizaba a Too Close to Touch, esto de ir de quietud hacia una explosión emotiva, pasando o jugando mucho con silencios y también una postproducción muy detallada, es algo que percibimos en la estructura actual de Bad Omens sin lugar a dudas, pero
por supuesto ampliada también, reforzada por elementos mucho más, como decías, electrónicos, más sintetizadores por momentos, un metal más industrial también por momentos, riffs más pesados, tanto en el The Death of Peace of Mind como sobre todo en el Concrete Jungle. En Too Close to Touch, los arreglos instrumentales están diseñados para amplificar la narrativa de las canciones, guitarras limpias y reverberantes, capas de sintetizadores más que nada discretos, a diferencia de Bad Omens, y una batería que sabe cuándo contenerse y cuándo estallar. Me gustaría mucho que después de este video hagan el ejercicio, el mismo ejercicio que hice yo al momento de preparar este video, de escuchar a ambas bandas intercaladas y notarán una similitud muy grande en la ejecución de la batería, por ejemplo, que es muy interesante. Me gusta muchísimo cómo ambos buscan a través de la batería crear la atmósfera o hacer explotar la canción. Escucha cómo en The Grey de Bad Omens del The Death of Peace of Mind los sintetizadores construyen esta tensión antes de liberar todo el peso instrumental, una fórmula que recuerda a la manera en la que Too Close to Touch manejaba por sobre todo los clímax en sus canciones, en canciones como Nerve Endings. Personalmente creo que la máxima expresión del paralelismo entre ambas bandas la vemos en canciones como Take Me First o la ya mencionada The Grey por parte de Bad Omens, que perfectamente podrían haber sido cantadas por Keaton Pierce, sin lugar a dudas, y viceversa, canciones como Burn, como Control, de Too Close to Touch, que podrían tener la voz de Noah Sebastian perfectamente y podrían pertenecer, sin lugar a dudas, al The Death of Peace of Mind. Pero, sin lugar a dudas, el ejemplo de paralelismo más gigante de todos proviene de una de las canciones más populares de Bad Omens, que es Just Pretend, canción que tiene una estructura, una forma de cantar de parte de Noah Sebastian que es tomada, yo diría que 99% de Sympathy de Too Close to Touch. Y me gustaría en estos momentos dejarle un ejemplo de un mashup que encontré en TikTok, todos los créditos a quien realizó este trabajo entre las dos canciones que acabo de mencionar, Just Pretend de Bad Omens y Sympathy de Too Close to Touch. Escuchen. Tanto instrumentalmente como en la intención vocal, así como en las letras, podría decirse para mí que Too Close to Touch es el maestro y que Bad Omens es ese alumno que superó al maestro. Esta similitud, o como prefiero decir en este video, este legado viviente, este homenaje de una banda en la otra, lo podemos ver en los ejemplos que ya hemos visto, en canciones tipo baladas, en canciones tipo rock de radio, en canciones más introspectivas también, porque hay que ser justos, hay que recalcar que donde se distancia Bad Omens de Too Close to Touch es en la parte más pesada, es en su sonido más metalcore, que es el que proviene de los inicios de Bad Omens. No obstante, canciones como Who Are You, como Somebody Else, de The Death of Peace of Mind, tienen un sonido producido digital que bebe por momentos también de la parte más experimental que atravesó Too Close to Touch en sus últimos trabajos previos al fallecimiento de Keaton Pierce. De hecho, también hay ciertos guiños en canciones como Miracle, que provienen de esta etapa, como decía, más experimental, de canciones como Fine, como Toes o Pick Me Up de Too Close to Touch, esta última 100% del estilo de lo que podría haber hecho Bad Omens también en estos últimos dos trabajos que han lanzado, tanto en el aspecto de abrazar elementos que se alejan de lo convencional, como sobre todo en la melodía vocal de sus respectivos vocalistas. Y es momento de hablar de esto, es momento de hablar de uno de los puntos de encuentro más grande entre ambas bandas. Keaton Pierce no cantaba solo notas, cantaba sentimientos. Su control de la dinámica vocal, del falsete al grito desgarrado, hacía que cada frase se sintiera como un desahogo. Noah Sebastian, aunque con un timbre no tan distinto al de Keaton Pierce, hereda esa misma filosofía y le agrega otras capas. En el The Death of Peace of Mind, cada susurro, cada respiración
Cada ruptura vocal está estratégicamente colocada para transmitir vulnerabilidad y catarsis. Temas como Bad Decisions, como Miracle muestran a un Noah mucho más íntimo, siguiendo la línea que tenía Keaton en piezas como Sympathy o Until I Collapse. El sello distintivo de Keaton Pierce en Too Close to Touch era esa voz expresiva, cargada de emoción y vulnerabilidad. La manera en la que la voz de Noah Sebastian entra en sus canciones, por ejemplo, en la propia Spectre, la última canción. Voy a estar dejando el análisis que hice de esa canción en las tarjetas de este video para que vayan a ver dicho análisis luego de este video. Esa capacidad de erizarte la piel y de calarte hasta los huesos en sus primeros compases tiene mucho de la técnica que también usaba Keaton. Noah Sebastian también ha explotado el uso de falsetes, de susurros y de explosiones vocales sumados a sus gritos intensos en medio de capas electrónicas, de los guturales también, de esa fuerza que tiene en canciones como Artificial Suicide. Esto refleja una intención de abrazar aquello que caracterizó a su gran amigo. Noah hereda la intensidad emocional de Keaton Pierce, pero la envuelve dentro de una paleta más amplia y más atmosférica también. Tengo que hablar de otra conexión entre ambas bandas, y es que no va solo en lo musical, como señalaba. Tras la muerte de Keaton en 2022, Bad Omens interpretó Sympathy durante uno de sus tours como homenaje en vivo, invitando al resto de la banda de Too Close to Touch a subirse al escenario justamente. Si bien no hay una entrevista donde Noah hable de Keaton, estuve buscando para este video alguna declaración en específico. Sí, en ese concierto habla de cómo Keaton era una de las personas más importantes para él. También en 2024, como señalaba al inicio, Noah colaboró en Novocaine, en este álbum póstumo para Keaton, en el que también, más que una colaboración, fue realmente un acto de amor, de respeto, cerrando así también un ciclo para él de influencia y de amistad con Keaton Pierce. Y estos no son solo ejemplos tangibles, sino también la representación de que ambos vocalistas y ambas bandas pudieron coexistir perfectamente el uno con el otro si Keaton hubiese seguido con nosotros. Hablemos de otro punto de coincidencia para mí muy fuerte, y es el apartado de las letras, de la narrativa de ambas bandas. En Too Close to Touch, las letras de Keaton Pierce siempre fueron profundamente confesionales, tratando temas como la pérdida, el duelo, la frustración emocional y por sobre todo las relaciones humanas. Canciones como Miss Your Face o Before I Cave In no solo narran experiencias, sino que las desnudan hasta mostrar las inseguridades más crudas del ser humano. Keaton escribía desde un lugar muy personal, con frases que parecían extraídas de un diario íntimo. Esa vulnerabilidad resonaba porque no solo buscaba enmascarar el dolor, lo presentaba con la misma imperfección y crudeza que lo hacía real. Si Keaton abría su corazón de forma directa, Noah lo hace a través de metáforas, aunque más veladas, que transmiten la misma sensación de lucha interna y fractura emocional. Temas como el propio The Death of Peace of Mind o Miracle, por ejemplo, ahí la narrativa de esas canciones puede ser más introspectiva por momentos, desesperada también, explora el sacrificio, explora la pérdida, explora el desgaste emocional de relaciones tóxicas. Esta manera de convertir la vulnerabilidad en el centro de la obra lírica de la banda es un puente claro entre la honestidad emocional de Keaton y la poética más oscura de Noah. A partir del The Death of Peace of Mind, Bad Omens no solo redefinió su sonido y lo llevó a un siguiente nivel, sino que también llevó adelante un legado emocional a mi juicio. La influencia de Too Close to Touch está ahí, aunque nunca se haya mencionado de manera explícita. Para mí está ahí, no como una copia, como dije al inicio de este video, sino como un ADN emocional que se transformó, que creció, que maduró en Bad Omens, en cada susurro de Noah, en cada pausa instrumental. Vive un poco de Keaton, vive un poco de Too Close to Touch. Especialmente por medio de su frontman, Keaton Pierce, Too Close to Touch influyó en Bad Omens al inspirar esta emotividad intensa y dinámica. En el The Death of Peace of Mind, Bad Omens tiene esa carga emocional, pero la moldea también mediante sonidos sintéticos, mediante producciones densas y una visión mucho más ambiciosa. Noah Sebastian honra esa influencia tanto en la voz como en la producción musical. La música trasciende, conecta y evoluciona, y en este caso, en el caso del legado de Keaton Pierce, este vive
en Bad Omens, ampliado y renovado. Y hasta aquí, amigos y amigas, este análisis de cómo, para mí, a mi juicio, Too Close to Touch es la banda que más ha marcado el camino de Bad Omens a partir del The Death of Peace of Mind. Déjame saber qué te pareció en comentarios. Cuéntame si conocías a Too Close to Touch o si no los conocías, si los estás conociendo a través de este video. Déjame saber, puedo recomendarte un par de canciones de esta bandaza para que puedas entrar en ella. Quiero leer sus comentarios, sus opiniones, sus visiones al respecto. Voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus comentarios. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse aquí al canal si es que todavía no están suscritos y activar la campanita para este y más análisis. Recuerden también que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok. Los links están en la descripción. Les recuerdo también que si quieren algún análisis en específico de alguna banda, de algún álbum, de alguna canción, tienen activadas las super gracias. A través de ellas pueden hacerme una petición que voy a estar trayendo sí o sí al canal. Están aquí abajito, ahí van a encontrar las super gracias. Todo absolutamente voluntario. Dicho eso, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo para todos y hasta la siguiente.